Buenos días, aula 93. ¿Se escucha el audio? ¿Se ve? Por favor, me confirman. Sí se ve y sí se Sí, escucha, profe. profesor, buenas tardes. Muy bien, gracias a todos y todas. El tema es secuencial, jóvenes. Semana 3 está relacionada con semana 4. En la semana 3, en la semana 3, en la semana 3 vamos a entrar. Ya. Explicamos. ¿Qué tema explicamos en la semana 3? ¿Podemos recordar? En la semana 3 explicamos a ver, vamos, plumón. Listo. Geodinámica. Geodinámica interna. ¿Sí? Geodinámica interna. También se conoce con el nombre de, pregunta de examen de admisión general, fuerzas endógenas. Endógenas. O simplemente fuerzas internas. Fuerzas internas. Fuerzas internas. La geodinámica en dos partes. Diastrofismo, diastrofismo y vulcanismo. Diastrofismo, vulcanismo. Decíamos que el diastrofismo son movimientos verticales y movimientos horizontales. A los movimientos verticales se le denomina o se le conoce como, respuesta jóvenes, como movimientos. Participamos. Movimientos. ¿Me escucho? Epirogénico. Claro. Movimientos epirogénicos, ¿ya? Epirogénicos. Epirogénesis. Y a los movimientos horizontales se conoce con el nombre de movimientos. ¿Completamos? ¿Volcánicos? No. Orogénesis. Oro, Orogénesis. orogénicos. Movimientos orogénicos. Los movimientos epirogénicos es el responsable de la formación de tablazos. Tablazos de Piura, de Tumbes, de Ica, ¿sí? Tablazos. Es el responsable de la formación de continentes. Es el responsable de la formación de escudos. ¿Sí? Movimientos epirogénicos son reversibles, decíamos. Y los movimientos orogénicos eh, explican el origen de de cordilleras, de volcanes, de fosas marinas, fosas marinas, de mesetas, depresiones, etc. Vulcanismo intrusivo y vulcanismo extrusivo. ¿Sí? Intrusivo cuando el magma se solidifica en la capa interna. ¿Ya? El magma se solidifica en la capa interna. Por ejemplo, shale, por ejemplo, dique, cenolito, lacolito, vulcanismo intrusivo. Y el vulcanismo extrusivo, actividad volcánica. Chimenea, descráter, cono volcánico,
cono volcánico, agua subterránea entra en contacto con alta temperatura, geyser, fuentes termales, piroclastos, vulcanismo extrusivo. La geodinámica interna forman relieves. Forman relieves. Relieves iniciales. Relieves iniciales. Relieves iniciales, cordilleras, volcanes, fosas marinas, meseta, depresiones, continentes, escudos, tablazos. Estos relieves, cuando se expone a la atmósfera o a la hidrosfera, experimentan destrucción. Entonces, la clase de hoy día es sobre destrucción. Relieves que tienen origen por destrucción. Geodinámica externa o simplemente fuerzas externas. ¿Ya? El tema de hoy día es geodinámica. Geodinámica externa. O también se conoce con el nombre de fuerzas exógenas. Fuerzas exógenas. ¿De acuerdo? Fuerzas exógenas. O simplemente fuerzas externas. Pregunta de examen de admisión general. También se conoce con el nombre de fuerzas geográficas. Fuerzas geográficas. Las fuerzas geográficas exógenas o externas generan destrucción. ¿Ya? La geodinámica externa destruye. Destruye. Relieves. Relieves iniciales de origen interno. Y dan origen a relieves secuenciales. Relieves secuenciales. Conclusión. Relieves iniciales de origen interno. Relieves secuenciales de origen externo. ¿Sí? Externo. Relieves secuenciales se originó por destrucción. Su origen es por destrucción. ¿Sí? En, en geodinámica interna empleamos el término de diastrofismo y de vulcanismo. ¿Sí? En geodinámica externa, geodinámica externa, meteorización y erosión. La meteorización y la erosión generan ¿qué cosa? Destrucción. La meteorización y la erosión destruyen relieves de origen interno y como resultado de la destrucción y depositación surgen relieves secuenciales. Ejemplo, el cañón de Cotahuasi, el cañón de El Infiernillo. ¿Ya? El cañón o cataratas, su origen es por destrucción. En la destrucción interviene la meteorización y la erosión. Pregunto, jóvenes, ¿se entendió la explicación o falta algo? ¿Cuál es el tema de hoy día? Relieves, formación de relieves que tienen origen por destrucción. Algunos relieves tienen origen por erosión, otros por meteorización. Tanto la meteorización como la erosión generan destrucción. Y como resultado de dicha destrucción surgen relieves secuenciales. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí o no? A ver, chicos, por lo menos un compañero. Sí, profe. Sí, profesor. ¿Se entendió, no?
Ya, vamos a analizar, chicos. Vamos a analizar. Geodinámica externa, memoria de corto plazo. ¿Con qué otro nombre podemos conocer a la geodinámica externa? Puede activar su audio. También se Exógena o conoce con el geográfica. nombre de Fuerzas fuerzas exógenas. exógenas, ¿correcto? Exógenas. Fuerzas con Geográficas. la letra G, Geográfica. geográficas. Posiblemente fuerzas externas. ¿Está bien? Listo. Las fuerzas exógenas, geográficas o externas, generan destrucción. Analicemos. Tienen lugar en la superficie o en las proximidades. Cuando las rocas entran en contacto, la roca de origen interno entran en contacto con los agentes exógenos. Vamos a conocer hoy día los agentes de exógenos, los agentes de la destrucción, ¿ya? Intervienen en el modelado, quiere decir, voy a suponer cambio de color, se formó una cordillera, esta cordillera, ya sea por erosión o por meteorización, va a experimentar modelado, es decir, va a experimentar destrucción, se va a desnivelar. A consecuencia de la destrucción, surgen otros relieves, ¿sí? En él dice, de este modo, se esculpe, o sea, se destruye, pues, en otras palabras, el paisaje físico y como resultado surgen, ¿qué cosa? Relieves, pregunto, ¿iniciales o secuenciales? Respuesta, chicos. Secuenciales. Secuenciales. Un relieve secuencial es por destrucción. ¿Está bien? Relieves secuenciales. Relieves secuenciales. Es por destrucción. Y en la destrucción interviene, respuesta, la meteorización y la erosión. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en el modelado intervienen los agentes exógenos, los agentes de la meteorización, los agentes de la erosión. Saberes previos. Ustedes tienen idea, tienen conocimiento. Un ejemplo de agente de la meteorización. Un agente, hay varios agentes. Un agente de la destrucción, pero que corresponde a la meteorización. Tengo como 23 o 25 estudiantes en sala. Un ejemplo nada más. Quiero saber qué conocimiento tiene para ir lento o rápido. ¿Ya? Un agente, La lluvia podría ser, profesor. la lluvia. Los La vientos. lluvia, los vientos, pregunto, lluvia, color verde. ¿La lluvia será un agente de la meteorización o de la erosión? De la erosión. Erosión. Ah, ya. Lluvia, vientos son agentes de la erosión. El contraste térmico, sales minerales son agentes de la meteorización. Ojo, siempre planteamos preguntas sobre agentes. Si ese agente corresponde a la meteorización o a la erosión, ¿sí? También la meteorización puede ser física o puede ser química, etcétera, etcétera. La meteorización puede ser física o química, ¿ya? Vamos a explicar paso a paso. Muy bien. Meteorización. Aquí tenemos, mira, ¿eh? Meteorización física y meteorización química. Muy bien. ¿No está? Sí está. Profesor, disculpe que Es, le interrumpa.
La meteorización es en las piedras. ¿O en qué otras cosas más es? Hace un momento, mira, las rocas pueden ser fragmentadas por la meteorización y la erosión. Y también existe meteorización biológica. La raíz de las plantas destruyen, pero ¿a qué? ¿Destruyen a qué? A las rocas. ¿Ya? Entonces las rocas van a ser destruidas y al ser destruidas van a surgir nuevos relieves. Muy bien. ¿Cuántos tipos de meteorización existe? Y la respuesta es 2. Hay 2 tipos de meteorización. Puede ser física o química. La meteorización física también se conoce con el nombre de meteorización mecánica. Meteorización mecánica. Puedes conocer con el nombre de meteorización física o meteorización mecánica. Meteorización química. La pregunta es, ¿qué cosa es meteorización mecánica o física? Voy a subrayar. La meteorización mecánica o física destruye o descompone. ¿Cuál sería la ¿Destruye? física con qué palabra? Destruye. ¿Ya? En otras palabras, voy a plantear así. Mira, a ver. Hay una roca enorme, ¿sí? Esta es una roca. Por los agentes de la meteorización física o mecánica, esta roca va a experimentar fragmentación. Fragmentación. Y la partícula de menor tamaño, esta partícula, la partícula de menor tamaño, esta partícula se borró, esta partícula de menor tamaño tiene igual composición. La partícula de menor tamaño, la partícula de menor tamaño tiene igual composición. Igual composición. Solamente hubo fragmentación. Solamente es una roca enorme, se fragmentó, se fragmentó, se fragmentó, se fragmentó, pero la partícula más pequeña tiene la misma composición respecto a la roca mayor. Eso es lo que conocemos con el nombre de meteorización física o mecánica. Solamente es desagregación, fragmentación, destrucción. En cambio, en meteorización química, por ejemplo, existen elementos químicos, hierro, existe elemento químico en la roca, silicio, aluminio, y y esta roca se expone a la atmósfera. Esta roca se expone a la atmósfera. ¿Ya? Esta roca está expuesta a la atmósfera. ¿Cuáles son los gases predominantes en la atmósfera? Participamos. Esto es ¿Oxígeno? atmósfera. A ver, atmósfera. El gas predominante es oxígeno. ¿Y el número 1? Nitrógeno. El gas número 1. El nitrógeno. Claro, correcto, nitrógeno, ¿ya? Nitrógeno, oxígeno. El nitrógeno es un gas inerte. En cambio, el oxígeno no. Reacciona con hierro. Óxido de hierro. Óxido de silicio. Óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Pregunto, ¿hierro es lo mismo decir óxido de hierro? No. Descomposición. Este es un ejemplo de descomposición. A se ha convertido en B, una alteración. ¿Ya? Oxihierro no es lo mismo que hierro. Entonces, hay 2 tipos de meteorización, física y química.
En la meteorización química ocurre descomposición. En la física, solamente destrucción. ¿De acuerdo? Pregunta de examen de admisión general. ¿Con qué otro nombre podemos conocer a la meteorización? ¿Con qué otro nombre? A ver, vamos. Coloco la letra inicial. La letra inicial, ¿ya? Con la letra I. Pregunta de examen, ¿ah? En razonamiento verbal. Disculpe, profesor, se me fue el internet un ratito. ¿Qué preguntó? Meteorización. ¿Con qué otro nombre podemos conocer a la meteorización? Respuesta. Irrigación. Se va anotando, ¿cierto? Intemperismo. Intemperismo. Si no hubiera en la alternativa meteorización, debe estar intemperismo. Mira, vean. La roca se fragmentó en el mismo lugar. La alteración ocurrió en el mismo lugar. Por lo tanto, plumón negro, entre paréntesis, en la meteorización no hay desplazamiento. En la meteorización no ocurre desplazamiento. ¿Ya? La fragmentación y la depositación se produce en el mismo lugar. Por lo tanto, meteorización es in situ, en el mismo lugar, in situ. Este término está relacionado al intemperismo o a la meteorización. In situ quiere decir que la roca se fragmentó o se alteró, pero en el mismo lugar. Aquí está, se efectúa, dice, in situ o en el mismo lugar. ¿De acuerdo? Este término está relacionado a la meteorización. ¿Cuántos tipos de meteorización hay? Dos. Física y química. ¿Y dónde se altera? Donde A se convierte en B. Y marca solamente en En meteorización química. química. Y un agente de la meteorización química es el oxígeno. ¿Ya? Oxígeno, un agente de la meteorización. Muy bien. Aquí tenemos meteorización física. Memoria de corto plazo. ¿Con qué otro nombre conocemos? Meteorización Mecánica. 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 Pregunto, ¿y cuáles son los agentes? Los agentes de la meteorización física. Ya tiene respuesta. Temperatura, acción del hielo, sales minerales y seres vivos. Temperatura, hielo, sales minerales y seres vivos. ¿De acuerdo? Los agentes de la meteorización física. Vamos a analizar. Destrucción mecánica. Quiere decir, se fragmentó, se fragmentó, se fragmentó. Ya, nada más. O rotura de la roca en fragmentos cada vez más pequeños, sin modificar, esto es importante, sin modificar su composición mineral. Solamente hubo fragmentación, fragmentación. Ejemplo, temperatura. Cuando interviene la temperatura, termoclastia, el contraste térmico. Termoclastia. Vamos a dar un enter. Suprimir. Suprimir. Mira, a ver. Voy a suponer, tenemos una roca. ¿Sí? Una roca. Día y noche. En la misma roca. Ya está. Primero, temperatura. Temperatura, voy a suponer
17 grados Celsius. Es la temperatura. Temperatura, ¿sí? A ver, el color. El grosor. Mira. Sol. El lugar, otra condición. El lugar es seco. Quiere decir que hay escasez de humedad. Hay menor humedad. Es un aire seco. El aire seco a esta temperatura, la roca se expone al sol, se calienta. Cambio de color. La roca experimenta dilatación. Dilatación. Se calienta rápido. Y la temperatura nocturna, voy a suponer 3 grados Celsius. Hubo una variación de 14 grados entre día y noche, 3 grados Celsius. El lugar es seco. No hubo absorción de calor. Por lo tanto, esta roca experimenta enfriamiento. Contracción. Enfriamiento. El lugar es seco. ¿Sí? Contracción. Contracción. Dilatación. Más contracción. Dilatación más contracción. Dilatación más contracción. Igual esta roca se fragmentó. Aquí está, dilatación más contracción, se fragmentó. Condición, donde ocurre contraste térmico. Condición, el lugar es seco y mayor contraste térmico. Fragmentación. Exfoliación. Exfoliación. ¿Qué tienen en común la roca más pequeña respecto a la roca mayor? Igual composición. ¿En qué lugares se puede observar este tipo de meteorización? Primero, el lugar es seco. Hay mayor contraste térmico. Respuesta, chicos, ¿dónde? ¿En qué parte del Perú? Un aire seco. Pueden activar su ¿En el audio. altiplano? En la zona andina, sí, en la zona andina, en las partes altas, en la zona andina en el altiplano. ¿Y podría ser en la costa? ¿Podría ocurrir meteorización, ejemplo de termoclastia en la costa? ¿Sí o no? No, profesor. Sí. ¿Sí o no? No. Esa era Otro una compañero. pregunta. La pregunta es, este tipo de meteorización, ejemplo de termoclastia. Termoclastia porque la temperatura interviene en la fragmentación. Este ejemplo de termoclastia, ¿ocurre solamente en la zona andina o también podría ocurrir en la costa? ¿Qué dice? Primero, ¿sí o no? Sola, ¿Algún compañero? No. sola en la... ¿Solamente en la zona andina? Solo en la andina. ¿Ya? Andina. Ya, listo. Un lugar seco, vamos a borrar. El lugar es seco, ¿sí? El lugar es seco. Un lugar seco en la costa de desierto. No sé si han acampado en un desierto. O cuando vamos a la playa, pisa la arena, quema. Y en la noche hace frío. Ah, en un desierto, te expones al sol, mayor radiación, el lugar es seco, no hubo absorción de calor
y en la noche hace frío. En la costa se evidencia ¿dónde? En los desiertos. Ocurre en la zona andina, en las partes más altas y también en los desiertos. ¿Listo? ¿Cambió o no cambió tu forma de pensar? Un ambiente seco en la costa, desierto. ¿Ya? Muy bien. Termoclastia, cuando interviene la temperatura, se conoce con el nombre de termoclastia. Cuando interviene acción del hielo, se conoce con el nombre de crioclastia. Crioclastia, observe al fondo, crioclastia, donde hay glaciares, glaciar. ¿Ya? Vamos a analizar. En la termoclastia, el agente erosivo es la temperatura, el contraste térmico. ¿Ya? Muy bien. Vamos a cambiar de color. Ya. De la superficie, ya está. Temperatura, voy a suponer 17 grados Celsius. Temperatura nocturna, menos 4 grados Celsius. Ah, la temperatura descendió bajo 0 grados. Hace un momento expliqué sobre 0 grados. Mira, mira, 17 grados, 3 grados, pero no está por debajo de 0 grados. En esta explicación, la temperatura está por debajo de 0 grados. ¿Sí? Muy bien. Seguimos analizando. Es una roca con una grieta. Y clase virtual es hermoso porque puedes utilizar pizarras, etc. Mira, chicos. Temperatura. Lluvia. El agua de la lluvia se deposita en grietas. ¿Sí? Es agua en estado líquido. Es agua en estado líquido. Muy bien. En la noche. En la noche. En la noche, menos 4 grados. Menos 4 grados. Pregunto, ¿qué pasa con el líquido? ¿Qué ocurre con el líquido a menos 4 grados? Respuesta, chicos. ¿Se congela? Se congela. Se congela. Listo. El agua pasó a estado sólido. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la temperatura es bajo 0 grados. Muy bien. Cuando el agua pasa de estado líquido a estado sólido, aumenta de volumen. Y al aumentar de volumen, genera presión lateral, presión lateral, y la roca se fragmentó. El contraste térmico está por debajo de 0 grados. ¿Por qué esta roca se fragmentó? Por incremento de volumen. Esa es la clave que debes marcar. Por aumento de volumen. ¿Está bien? Termoclastia es la acción del hielo. El agua descendió. El agua descendió en estado líquido, se depositó en grietas, pero como la temperatura descendió bajo 0 grados, el agua cambió de estado y al cambiar de estado hubo incremento de volumen. Ese incremento generó presión lateral y la roca se fragmentó. ¿Listo, chicos? ¿Se entendió?
Cuando interviene la acción del hielo, crioclastia. ¿Está bien? ¿En qué zona del país? Por encima de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Este ejemplo ocurre por encima de 5.000 metros sobre el nivel del mar. A partir de 5.000 metros sobre el nivel del mar, podemos encontrar en nuestra patria glaciares. Superior a 5.000 metros sobre el nivel del mar. 5.000 metros sobre el nivel del mar, por encima de los 5.000 metros. Y con el calentamiento global, 5.500, 6.000, los glaciares se contraen. ¿En qué parte del Perú podemos visualizar este tipo de meteorización física? En la cordillera de los Andes, por encima de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Sales minerales. Sales minerales. Aloclastia. Sales. Las sales generan destrucción. ¿En qué parte del Perú podemos encontrar este tipo de meteorización física o mecánica? ¿Respuesta? Pueden activar su audio. Solamente tienen que observar. Observar. Ser un observador. En el ¿Dónde? mar, Cerca al en las litoral. Próximo al playas. mar. Claro, próximo al mar. En el relieve costeño en contacto con mar. Ahí se puede observar aloclastia. Pregunta de examen de admisión general. Le vamos a explicar, ¿ya? Suprimir, suprimir. Muy bien. Aquí está nuestro mar. ¿Ya? ¿Qué más? Vamos a poner la costa. La costa. Estribaciones andinas. Y esta es una roca. Esta es una roca. Para nuestro ojo, para nuestra vista, esa roca es compacto. Pero para un ojo electrónico existe poros, porosidad, poros. Las rocas tienen porosidad. En otras palabras, agujeros. ¿Ya? Agujeros. Ahora pregunto, ¿este es H2O? Agua. Para que el agua cubra toda la masa de esta roca, ¿qué necesita? Que el nivel del mar suba. Ascenso del nivel del mar. ¿Ya? Ascenso del nivel del mar. Ascenso del nivel del mar. ¿Listo? Y para que ocurra ascenso, interviene el sol. Interviene la luna. Atracción solar y atracción lunar. La gravedad solar y lunar genera ascenso, ¿ya? Ascenso del nivel del mar. Y al ascender, la roca quedó cubierta por agua de mar. H2O es agua de mar. ¿Pero qué cosa es agua? Simplemente es, luego escribo todo completo, agua marina. Agua marina. Muy bien. Y agua marina es agua salada. Tiene H2O más minerales. ¿Por qué el agua del mar es salada? Porque tiene minerales. Esa es la respuesta. Y con el pleamar es cuando el nivel del mar sube, por los poros ingresó los minerales. Por los poros. Porque las rocas tienen porosidad. Uno más y otro menos, pero son porosos. Y cuando en otra posición la luna
está lejos, el Sol está lejos respecto a la Tierra, el nivel del mar desciende. Y al descender, está libre de masas de agua, pero en los poros quedó ¿qué cosa? Agua más minerales. En los poros quedó agua más minerales. El agua de mar, aquí está, para que no se borre, ya está. Mira chicos, el agua del mar, al quedar expuesto a los rayos solares, el agua en estado líquido se evaporó, evaporación. ¿Qué quedó en los agujeros? Respuesta chicos, los minerales. Y estos minerales aumentan de tamaño. Se produce cristalización. Cristalización. Aumentan de volumen. Salen minerales. Y al aumentar de volumen, presión lateral, presión lateral, presión lateral. Y al final, esta roca, simplemente se fragmentó. Se fragmentó. A eso denominamos haloclastia. Pregunto, ¿por qué esta roca se fragmentó? Hubo mayor cristalización. ¿De qué? De minerales. A mayor cristalización ocurre aumento de volumen. Y al incrementarse el volumen, presión lateral, la roca se fragmentó. ¿Dónde ocurre? En zonas próximas a la litoral. Litoral. En el litoral podemos observar este tipo de meteorización. Haloclastia. Pregunta de examen de admisión general. Sales minerales. ¿Sí? Seres vivos. Un compañero dijo, por ejemplo, cuando tenía 4 años, profesor, mis padres compraron un terreno, luego comenzaron a construir, primer piso, segundo piso, pero también teníamos un jardín y en el jardín teníamos un arbolito. Y ese arbolito tiene mi edad, 18 años. Y ese arbolito tiene raíces. Y la raíz de las plantas, mira, estás observando en la imagen, fragmenta. La punta de la raíz se llama cofia. Y esa cofia golpea, 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 golpea y lo fragmenta. Esto es imagen real. ¿Ves? Bien, chicos. Cuando interviene raíz de las plantas, bioclastia. Ejemplo de la imagen. ¿Ya? ¿Cuáles son los agentes de la meteorización física o mecánica? La temperatura, acción del hielo, sales minerales y raíz de las plantas. ¿Ya? Muy bien. Pasamos. Meteorización química. Meteorización química. Descomposición. Descomposición. Sinónimo de descomposición. Profesor, vamos a suponer que no está descomposición. Memoricé descomposición, pero no está en la alternativa. Respuesta, alteración. Alteración química. Es la descomposición o alteración de material presente en la roca, de minerales presentes en la roca. Produce la transformación química de la roca. Aquí está esa palabrita que faltaba. Química, alteración y pérdida de cohesión para la acción de algunos agentes. Agente, agente de la meteorización química, acción del agua. Cuando uno caminaba por el río Rímac, en Chosica, Santa Eulalia, veíamos rocas de diferente color. Rocas de diferente color. ¿Y por qué? Porque el agua, al entrar en contacto con los minerales de la roca, genera alteración, genera descomposición, alteración, genera descomposición. Cuando interviene agua, se le llama hidrólisis. ¿De acuerdo? Hidrólisis. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Sí? El CO2.
el CO2. Voy a explicar el CO2, a ver, un enter. Vamos. Chicos, cuando interviene agua, ya sea en estado gaseoso, líquido, genera alteración de la composición de la roca. Esa alteración con intervención del agua se conoce con nombre de, respuesta, se conoce con nombre de la acción Alteración del agua. ¿Cuál? cárcica, cárcica, no, hidrólisis. Y hidrólisis. Cuando interviene agua, hidrólisis, ¿ya? Hidrólisis. Agua, agua. Hidrólisis. Muy bien, ahora voy a explicar carbonatación. Carbonatación. A ver, memoria, no, saberes previos. ¿En qué tipo de roca, en qué tipo de roca, en qué tipo de roca se observan grutas, cavernas, cuevas, se observan estalactitas, dentaduras, estalagmitas, estalagmitas, estalagnatos? ¿En qué tipo de roca? En una roca, en una roca ígnea de origen volcánico, en una roca sedimentaria o en una roca metamórfica. Una roca metamórfica en el pasado pudo ser ígnea o sedimentaria. Una roca ígnea se convierte en metamórfica debido a las altas presiones, presión nada más, altas temperaturas, ¿ya? Similar, una roca sedimentaria, si soporta altas presiones, altas temperaturas, se convierten en rocas metamórficas. ¿En qué tipo de rocas puedo encontrar grutas, cavernas, cuevas, cueva de las pavas, cueva de las lechuzas? A ver, saberes previos, chicos. ¿Rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas? Respuesta. Si erramos en clase, pero no en el examen mensual o el examen de admisión general. ¿Serían Metamórfica. sedimentarios? Ya, voy a subrayar. Escucho la voz de un compañero. Sedimentarias. ¿Todos de acuerdo? ¿O cambian de opinión? Metamórfica. ¿Cuál? Metamórfica. ¿Me escu- Metamórficas. Cambiamos de opinión. A eso en mi especialidad se llama una contradicción, conflicto cognitivo, conflicto. Y ese conflicto se tiene que resolver bajo evidencias. ¿Ya? Muy bien. Y respondes así. Solamente en rocas sedimentarias. Ejemplo de roca sedimentaria. Calizas. Una roca caliza es una roca sedimentaria. Esta roca caliza se expone a alta temperatura, alta presión, mármol. Ah, caliza que soportó altas temperaturas, mármol. ¿Ya? Muy bien, mármol. Entonces, solamente todos los que están en sala, rocas calizas. Nada más. ¿Ya? Rocas calizas. Esa es la respuesta final. Vamos a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Ya? Roca caliza. Me parece que la clase anterior mencioné algo. Cordillera occidental. Cordillera occidental. Cordillera oriental. Luego viene la llanura amazónica, el litoral, el nivel del mar, el nivel del mar, ¿sí? Y resulta que en la oriental, cordillera oriental, hay evidencia de grutas, grutas. Hay evidencia de cavernas,
cavernas, cuevas. Grutas o cavernas o cuevas tienes origen en roca caliza. Roca caliza en el pasado, hace miles de años, hace millones de años, era resto marino, caparazón, caparazón, eh, esqueleto, esqueletos marinos. Conclusión, ¿qué quiere decir? Que la cordillera oriental en el pasado estuvo en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque hay roca caliza. Y su origen de rocas calizas es restos marinos. ¿Sí? Y cuando esta roca se expone al dióxido de carbono, H2O, voy a borrar, dióxido de carbono, posiblemente más agua, los dos juntos, el ácido carbónico. ¿Ya? El ácido carbónico, algo simple, el dióxido de carbono, pero mejor es el ácido carbónico, interviene en roca caliza. Y un mineral de la roca caliza, un mineral, se llama calcita. El ácido carbónico, en otros textos, CO2, ya en texto avanzado, el ácido carbónico diluye al mineral calcita. Diluye. ¿Sí? Diluye. Y a consecuencia se forman grutas, cavernas, estalactitas, estalagmitas. ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Y cómo interviene el CO2 más agua? Fácil. Mira, razonando. El lugar más lluvioso del Perú es la selva alta. CO2, ya sabes cuál es el origen de lluvia. Y el agua de la lluvia va a penetrar a la estructura interna, se convierte en agua subterránea. Agua subterránea más ácido carbónico intervienen en roca caliza. El ácido carbónico, dije, diluye al mineral calcita. Y a consecuencia se forman, simplemente vamos a suponer, se forman grutas, cavernas, estalactitas, estalagmitas, estalagnato. Por lo tanto, grutas, cavernas no es exclusivamente por la intervención de agua subterránea. Interviene el ácido carbónico. Y el ácido carbónico es un agente de la meteorización química. ¿En qué parte del Perú? Pregunto a la sala. ¿En qué parte del Perú predomina meteorización química? ¿En la costa, en la sierra o en la selva? Respuesta, chicos. ¿Dónde predomina la meteorización química? ¿Costa, sierra o En la, selva? en la costa, por las playas de piedra. Mira, mira. Cordillera Oriental. Y la cordillera Oriental es la selva alta. Entonces, ¿dónde predomina? No es exclusivamente. ¿Dónde predomina? ¿Y qué clave vas a marcar? Selva alta. Cuidado con marcar selva baja. Selva alta es cordillera. Selva alta es cordillera oriental. Para que se formen grutas, cavernas, debe predominar rocas calizas. ¿Y dónde predomina? En la selva alta. ¿Y dónde predominan grutas, cavernas? En la selva alta. ¿De acuerdo? El ácido carbónico
diluye, podría ser pregunta, al mineral calcita. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente pregunto. ¿En qué parte de nuestra patria predomina este tipo de meteorización? ¿Costa, sierra o selva? Y responde con seguridad, selva alta. Selva alta. ¿De acuerdo? Muy bien, selva alta. Eh, chicos, capital. Capital de Ucayali. ¿Respuesta? Respuesta, chicos. Capital de Ucayali. Pucallpa. Capital de Ucayali. Su capital es. Pucallpa. Completamos. Pucallpa. Pucallpa. Mira, chicos. Puca. Puca. Alpa. Puca. Rojo. Alpa. Tierra. Tierra roja. Listo. Pucallpa. Hubo alteración. Hubo descomposición. Predomina la meteorización química. Por lo menos infieres. Pucallpa. Tierra roja. ¿Ah? A los huanuqueños le llaman pata amarilla. Ah, ¿por qué? Porque la tierra, los minerales han sido alterados. ¿Cuáles son los agentes, por favor, de la meteorización química? Respuesta, chicos. Agua, dióxido de carbono o ácido carbónico, oxígeno. Oxígeno, ácido carbónico, agua son los agentes de la alteración o de la descomposición. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ¿no? Ya. Muy bien. Ahora sí, erosión. En su momento, meteorización. Erosión. ¿Qué cosa es erosión? ¿En qué se diferencia erosión de meteorización? ¿Ah? Estas. Subrayamos, anulamos. Hace un momento dije, meteorización. In situ. Erosión. Erosión. El agente erosivo fragmenta. Fragmentación. El agente que fragmentó a las rocas expuestas a la atmósfera va a desplazar esas partículas. Transporte. Transporte. Y luego transporte. Luego, ese agente llega a un punto final porque la gravedad ya no lo va a impulsar. Depositación. Depositación. Entonces, un agente erosivo fragmenta, transporta y deposita. Cuando un relieve se originó por fragmentación, es un relieve por degradación. Degradación. ¿Qué es degradación? Ah, su origen es por fragmentación. Cuando un relieve se originó por depositación, es un relieve por agradación. Es un relieve por agradación. El relieve por agradación quiere decir que se originó por depositación, por compactación. En cambio, si el relieve se originó por fragmentación, desagregación, desintegración, es un relieve por degradación. Erosión fluvial. Fluvial.
El agente erosivo, respuesta chicos, ¿cómo se llama el agente erosivo de la erosión fluvial? Agente, el agente que destruye. ¿Respuesta? Fluvial, ¿El río? correcto. Ríos. El agente que destruye son ríos. Un relieve por degradación fluvial. Por degradación fluvial. Un relieve por degradación. Profesor, cañón. El cañón de Cotahuasi. Catarata. Catarata. Rápido. Otro ejemplo, meandro. Meandros. Catarata, rápido. Cascada. Cascada. Es por degradación. Y por agradación fluvial, delta. Delta del río Nilo, delta del río Amazonas, delta del río Tumbes, en nuestra patria, delta. Terrazas, terrazas, delta, terrazas. Agradación, valles, valles transversales, valles interandinos, valles longitudinales. Los valles o conos de deyección tienen su origen por agradación fluvial. Tiene su origen por agradación fluvial. Meandros, cascada, por degradación fluvial. ¿Listo? Entonces, en la erosión, fase 1, fase 2, fase 3. En cambio, en meteorización, no, o en la meteorización hay fragmentación. En la meteorización existe depositación, pero no existe transporte. El agente no desplaza. Por eso el nombre de in situ. In situ. Entonces, la erosión tiene 3 fases. ¿Ya? Muy bien. Erosión. ¿Dónde estás? Aquí tenemos erosión. Vamos a analizar. Es el conjunto de fenómenos exteriores que modifican la forma de relieve creadas por la geodinámica interna. Modifican relieves iniciales. ¿Está bien? Agentes, río, olas, viento, lluvia, glaciares. Esos serían los agentes. Cuando el agente es el río, se llama erosión fluvial. Cuando el agente son las olas, olas de traslación, algo más preciso, traslación, porque hay olas de oscilación que no destruyen, ola de traslación, erosión marina, erosión marina. Vientos, el agente erosivo es el viento, erosión eólica, eólica, vientos, erosión, erosión glaciar, ¿sí? Erosión pluvial, erosión pluvial, lluvia, ¿sí? Muy bien. Agentes de la erosión, ríos, olas, vientos, glaciares, lluvias. Siguiente párrafo, allá. Los procesos erosivos. La erosión que dije tiene 3 fases. Fase 1, desintegración, fragmentación, desgaste. El agente que fragmentó, transporte, desplazamiento. Ese agente que desplazó, deposita, sedimentación, depositación. Pregunto, memoria de corto plazo. Un relieve que se originó por desintegración, por desgaste, por fragmentación, es un relieve por degradación o agradación. Respuesta, chicos. Degradación. Degradación o degradación. Degradación. Bien, degradación. Y un relieve por depositación
A gradación. A gradación. ¿Ya? Arranque de material, muy bien. Desplazamiento, muy bien. Acumulación de materiales. Listo. El proceso de erosión da paso a la formación de relieve por degradación. ¿De acuerdo? Y por agradación. ¿Se entendió? Sí. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Aquí está. Erosión fluvial. El agente es río. ¿El cañón de qué? Es un cañón de Estados Unidos. Es un cañón de Estados Unidos, chicos. El cañón de Colorado. El cañón de Colorado, ¿ya? Muy bien. Memoria de corto plazo, ya se desarrolló. Van a mencionar relieves por degradación fluvial. Por agradación fluvial. Agradación fluvial, degradación fluvial. Cañón. Aparte, chicos, con la letra C, memoria de corto plazo, Degradación. Catarata. Cataratas. catarata. Cascada. Sí, catarata. Muy bien, cascada. ¿Qué más? Un río así con curvas, con curvas. Un río con Meandro. curvas. Así, con curvas en la selva baja. O en las mesetas. Muy bien, meandros. Meandros. Es una catarata en miniatura, cascada. Ahí está bien. ¿Conocen río donde se practica canotaje? Una Donde se buena. practica canotaje, ese Una relieve buena. se llama rápido. 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 Cascada, rápido, meandros, cataratas. Pongo. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre pongo y cañón? ¿Dónde predomina cañón? En la sierra y ¿Dónde? los hongos en la selva. Ya, pon cañón, cañón, menor volumen de agua. Y pongo mayor volumen de agua. ¿Y dónde predomina? Tenemos tres vertientes hidrográficas. Vertiente del Pacífico, vertiente del Amazonas y vertiente del Titicaca. ¿Dónde, en qué tipo de vertiente hidrográfica predomina cañón? ¿En la vertiente del Pacífico, en la vertiente del Amazonas o en la vertiente del Titicaca? ¿En cuál de las tres vertientes el agua tiene menor volumen? ¿Respuesta? El de Titicaca. Acá. Régimen irregular, régimen irregular. ¿Y por qué no este régimen regular aquí? Régimen irregular. En Titicaca. Titicaca es altiplano, meseta, donde predomina cañón, marcas así, en la vertiente hidrográfica del Pacífico, vertiente hidrográfica del Pacífico. En cambio, pongo lo que dijo su compañero, vertiente hidrográfica del Amazonas, porque los ríos tienen mayor caudal, ¿sí? Muy bien. Agradación, pregunta examen. Un río que llega al mar ramificado, estás observando, ramificado, se llama delta. Un río llega al mar ramificado, delta, ¿sí? Pregunta de examen de admisión. El delta único es uno de los ríos de la vertiente del Pacífico que tiene una desembocadura en forma de delta. Ríos de la vertiente del Pacífico que tiene desembocadura en forma de delta. Tumbes. Correcto. Río Tumbes. Ya, el único río navegable de la vertiente del Pacífico. Hace un momento dije,
Dije terrazas fluviales. Chosica, zona agrícola. Región Yunga, terrazas fluviales. ¿Ya? Muy bien. Eólica, el agente erosivo es el viento. Viento. ¿Ya? Viento. A ver, vamos a suponer. Viento, viento, viento. A ver, litoral. Litoral. Mar. De día el mar es de alta presión y la costa es de baja presión. El agente erosivo es el viento. Erosión eólica, viento. ¿Y por qué ocurre viento? Respondes, por diferencia de presión. El viento tiene origen en zonas de alta presión y se dirigen a zonas de baja presión. Y cuando se desplaza, vamos a suponer que una roca, y esa arena o piedras diminutas golpean la base, generando destrucción. Es como un proyectil. Arena se convierte como proyectil, desgastando la base de esta roca. Y en la noche, la costa es alta presión y el mar es una zona de baja presión. El viento cambia de dirección. Ahora el viento va en sentido contrario, desplazando arena, partículas, golpeando. Entonces esa roca que era así, era una roca más o menos así, porque ha sido presionada en la base, ha quedado pues con con tipo cuello en la base y un poco más amplio en la parte superior. Ese relieve se llama pedestal. El agente erosivo es el viento. Y lo que se fragmentó, depositas arena, 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 cerro de arena, se llama duna. Montículo de arena, montículo de arena, montículo de arena, montículo de forma irregular, médano. Médanos. Duna, médanos. El segundo país más poblado, China, Loes. Loes, depósitos de limo. Loes, depósito de limo. Duna, médanos, depósitos de arena. ¿De acuerdo? Depósito de arena. Ah, por agregación, loes, dunas, médanos. Pedestal, bosque de rocas, bosque de rocas. Bosque de piedras de Guayay, bosque de piedras de Guayay. No solamente es viento, también es temperatura. Entonces, bosque de rocas interviene diferentes agentes, principalmente viento, ¿ya? Bosque de rocas. ¿Listo? Erosión marina. En erosión marina, el problema es el tiempo, el tiempo, el tiempo. Ese es mi problema. Tiempo. Pero chicos, voy a suponer, ¿oye? Un entrante, saliente, un entrante, pequeño saliente, ¿ya? Entrante, así. Y este es el mar. Ya está. Entrante de mayor tamaño se llama golfo. Golfo. Golfo de menor tamaño. Bahía. Bahía. Bahía de menor tamaño. Ensenada. Ensenada. O caleta. Caleta de pescadores. Saliente. 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 Punta. O península. De mayor tamaño es península. ¿Ah? Península. Entonces sería península. Perú tiene 3 penínsulas: Illescas, Ferrol y Paracas. Península es saliente.
Bahía, Ensenada, Golfo es entrante. Península en miniatura. Ahora sí, punta. Punta. Un relieve que ha sido desgastado, pero tiene parte de rocosa. Acantilado. 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 Voy a suponer, existe otro relieve y hay una lengua de tierra que une dos estructuras. ¿Ya? Una lengua. Se llama istmo. El istmo de Beringia. ¿Ya? Muy bien. Y si este lugar está cubierto por masa de agua, está separado dos bloques por masa de agua, se llama estrecho. El estrecho de Bering. Estrecho. ¿Ya? Estrecho, acantilado, arcada, bahía, istmo, ensenada, golfo, farallón. En cerca de la costa encontramos rocas puntiagudas cubiertas por masa de agua, farallón. Farallón. ¿Ya? Todo es por degradación marina. Degradación marina. ¿Ya? En cambio, agradación es depositación. Y en depositación, vamos a suponer, mira, a ver, mira chicos, aquí hay un pequeño islote, ¿ya? Y esta es la parte continental. Y resulta que las olas marinas, o las olas marinas, mira, han depositado arena. Arena, 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 arena. Y ahora entre la parte continental y el islote hay comunicación. A eso se denomina tómbolo. ¿Ya? Tómbolo, es por agradación. En cambio, si hay solamente montículos de arena, entonces el litoral, y encontramos montículo de arena cerca al mar, ese es el mar, montículo de arena, se llama playa. Playa, tómbolo, es por agradación marina. ¿De acuerdo? Playa, tómbolo, por agradación marina. Y por degradación, ya mencioné. ¿Ya? Muy bien. Erosión glaciar. La imagen, le vamos a suponer, esta imagen, clic, se va. ¿Por qué se va? Porque dice Abra. ¿Qué cosa es Abra? A ver, ¿qué cosa es Abra? Abra esto es una cordillera, es un sistema montañoso, una cordillera. Y este sistema montañoso tiene A, tiene B, tiene C. ¿Qué letra es ejemplo de Abra? ¿Es A, B o C? Respuesta, chicos. Ejemplo La de C, Abra. ¿Es A? ¿Cuál? la C, C. C es la clave. Es la C. Es la parte inferior de un sistema montañoso. Abra es parte inferior de un sistema montañoso. Y la parte inferior del sistema, utilidad. Utilidad. carreteras, Sirve para pregunta de examen, sirve para construir carreteras, sirve para conectar pueblos. Paso o abra. Paso o abra. Es la parte inferior de un sistema montañoso. ¿Sí? Degradación glaciar. Valles en U. Valles en U. Es otro ejemplo. Valles en U. Valles en U. ¿Ya? Degradación glaciar. En la base de esta cordillera, en la base, en una pequeña depresión. Y en esta pequeña depresión se deposita agua del deshielo. Lagunas. Es una laguna. Es una laguna altoandina, laguna.
Laguna de Parón, Laguna de Yanganuco. La laguna de Yanganuco se encuentra en una pequeña depresión de origen glaciar, por erosión, por degradación glaciar. Marcas así en la alternativa. Circo glaciar. Circo glaciar. Las lagunas altoandinas se encuentran en circos glaciares. Circos, pasos o abras, valles en U, por degradación. ¿Ya? Otro ejemplo es fiordo. En nuestra patria no tenemos. Se encuentra a mayor latitud. Se encuentra en zonas de alta latitud. ¿Ya? Chile, Argentina, Noruega, Rusia, Estados Unidos, Canadá. En esa zona tenemos fiordos. ¿Han visto la película de Vikingos? Un fiordo, un valle de origen glaciar, un fiordo. ¿Ya? Y por degradación, morrenas, drumlins, morrenas, drumlins, es por agradación. En esta zona, en drumlins, piedras puntiagudas, depósito glaciar, tillitas, montículo de tillitas, drumlins, morrenas, piedras puntiagudas, ¿no? Muy bien. También fue pregunta de examen, ¿no? Muy bien. Erosión kárstica. Por favor, me gana el tiempo. Memoria de corto plazo. ¿En qué tipo de roca observamos grutas, cavernas? ¿En qué tipo de roca? En rocas sedimentarias, conocidas con el nombre de rocas calizas. Interviene agua subterránea. Pregunto, ¿más qué? Memoria de corto plazo. Para la formación de cuevas, grutas, cavernas, interviene agua subterránea, más, hace un momento explicamos en uno de los ejemplos o tipos de meteorización. ¿Meteorización Las física o química? rocas. Química. Químicas. Muy bien. Es agua subterránea más ácido Carbónico. 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 Correcto. Si no hubiera ácido carbónico, CO2, ¿ya? No te compliques la vida. El ácido carbónico más agua subterránea diluye a un mineral, a un mineral de roca caliza. Ese mineral se llama calcita. Y consecuencia de esto se forman cuevas, se forman grutas, se forman cavernas, donde principalmente en la selva alta, ¿ya? Y en esa gruta hay pequeñas dentaduras, la letra A, pequeñas dentaduras, y estas pequeñas dentaduras es por agradación kárstica. Se llama estalactita. Y en la base de la gruta o caverna o cueva, la letra B, estalagmita. Y cuando estalactita y estalagmita se unen, se estalagnato. Son ejemplos de depositación. Agua subterránea más ácido carbónico. Entonces, conclusión, estalactitas, estalagmitas, estalagnatos, cuevas, grutas, cavernas, no solamente es su origen por agua subterránea, también interviene el ácido carbónico. Ejemplo de meteorización química. ¿Sí? ¿Listo? Erosión pluvial, lluvia. El agente es la lluvia. Degradación pluvial, surcos, ¿ya? Abanicos aluviales. Listo, abanicos aluviales. Bien, chicos. Número 1, clave enano, ¿ya? La clave enano. 2,
2. 2. ¿Con qué letra? A, B, C, D. Glaciar, 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 glaciar. ¿Sí? Morrenas. Si no hubiera morrenas, drumlins. ¿Está bien? Entonces es 1D. 1D, descartado, descartado, descartado. Solamente es A o C. Pluvial, lluvia, lluvia, pluvial. ¿Qué dijimos hace un momento? Abanicos, surcos. Es 2A. 2A. ¿Cuál es la clave, chicos? Así, manejas. ¿Ya? 3. Ya, me dicen, por favor, ¿qué tipo de meteorización es? La letra número 3. Durante una excursión, los estudiantes logran divisar algunas montañas rocosas de composición ferromagnesiana que presentan en la parte baja una coloración rojiza. Pucallpa, Pucallpa. ¿La ve, chicos? Coloración rojiza. Es termoclastia, bioclastia, crioclastia, oxidación, carbonatación. Esta es carbonatación, con agua subterránea, ácido carbónico. Por lo tanto, chicos, ¿cuál es? ¿Me gana el tiempo? Oxidación. Oxidación, ¿ya? 3, 4, bueno. 4, bueno, ¿ya? 4, bueno. Esa es la clave de geografía. Pasamos a ciudadanía. Vamos a hablar de ciudadanos. ¿A qué edad adquirimos la ciudadanía según nuestra constitución? A la edad de 18 años. ¿Ya? 18 años. Ciudadanía, 18 años. Es una condición jurídica política que se adquiere a los 18 años. Papá, tengo 18. Me voy, gracias. Alquilo mi departamento o mi cuarto. Voy a estudiar, trabajar. Ah, eso no es pensamiento peruano, eso es de pensamiento extranjero, ¿no? En cambio, pensamiento, pero o la costumbre peruana es que tenemos 40 años, estamos en la casa de la madre o del padre, ¿ya? Pero no, es otra mentalidad, 18 años, chao, listo. Nosotros tenemos otra costumbre, ¿ya? Su ejercicio requiere la inscripción, o sea, puedes tener 18 años o 20 años, pero si no estás registrado, no eres ciudadano. A un habitante de la Amazonía peruana, si no está registrado, existe, pero no para el Estado, ¿no? Aún no es ciudadano. Para ser ciudadano tenemos que estar registrado en RENIEC. Toda persona mayor de 18 tiene plena capacidad de ejercicio. ¿Qué quiere decir? Mami, me voy. Mami, me enamoré, me caso. Mami, me compro mi propiedad. Ah, capacidad de ejercicio. Solamente personas que tienen mayor de 18 años tienen capacidad de ejercicio. Pueden sufragar, pueden viajar sin autorización de los padres, porque es un ciudadano. Esto incluye a todas las personas con discapacidad. Profesor, tengo mi primo que es sordo-mudo. Tiene los mismos derechos. Ya no se puede interponer interdicción. Ha cambiado la norma. ¿Ya? En igualdad de condiciones con las demás y en todos los aspectos de su vida. Tienen capacidad de ejercicio, ¿qué quiere decir? Que puedes sufragar, puedes votar, puedes comprar, vender. Eres responsable de tus actos. Implica mayor compromiso frente a las... Por supuesto, cuando teníamos esta edad, nosotros teníamos formación de historia universal, geopolítica, economía política, historia universal, historia del Perú, geopolítica, geografía, educación cívica,
Teníamos una posición, pero ahora con el cambio, una mezcla total, la juventud, no le interesa la política. No, no, no todos, pero la mayoría. ¿Ya? Entonces, aquí tienes mayor compromiso frente a eres parte del contrato social. Solo no podemos, solo. Tenemos que estar así, unidos. Juntos somos fuerza, somos república. Y para vivir en sociedad tenemos que firmar un contrato. Te lo decía Rousseau, contrato. ¿Tienen capacidad política? Por supuesto. Puedes votar en referéndum, puedes presentar iniciativa legislativa, puedes revocar a tu alcalde, a tu regidor o a tu gobernador. eh, una autoridad designada a dedo es incompetente, podemos remover, podemos solicitar demanda de rendición de cuenta a nuestro alcalde provincial, distrital, a nuestro gobernador, pero ¿ejercemos? La respuesta es no, no ejercemos. Entonces vamos a aprender un poquito de ciudadanía. Capacidad de goce desde que uno nace. Esa capacidad de goce se adquiere con el nacimiento. Estamos bajo protección de los mayores, pero cuando tengo esta capacidad de ejercicio, mayoría de edad, 18 años. Es la aptitud que tiene el sujeto para ejercer personalmente sus derechos y deberes. ¿Ya? Muy bien, eso es capacidad de ejercicio. Derechos ciudadanos. Los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. Te está diciendo que puedes militar en un partido político. Puede ser liberal, derecha, centro, izquierda, no sé, pero tú decides, es tu derecho. Puede ser solamente sufragando o militando en un partido político. Aquí tenemos partidos políticos de alcance nacional, movimientos a nivel regional, ¿ya? Y local, derechos ciudadanos. Por supuesto que el Congreso actual ha modificado las normas a su antojo, ¿ya? Muy bien. Suspensión de los derechos. ¿Cuándo se suspenden? Suspensión. No dice anular. Suspensión. ¿Ya? Por ejemplo, cuando una persona con evidencia ha sido sentenciado a 20 años de cárcel, se suspende sus derechos por un lapso de 20 años. Después adquiere todos los derechos. ¿Sí? Se suspende por resolución judicial de interdicción. Esto podría ser pregunta. Interdicción. Vamos a analizar. Acción judicial por el cual a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos civiles por sí misma. Interdicción. Una persona es empresaria, es un empresario, pero es ludópata, o asiste, simplemente está lo controla, está siendo controlado por la droga, entonces comienza a vender propiedades. Y eso afecta a la familia o a los hijos. La esposa, el hijo, un pariente o ministerio público puede solicitar interdicción. Interdicción en la persona, se puede solicitar interdicción cuando tienes propiedad. Pero si no tienes propiedad, ni la esposa te hace caso. O el esposo. ¿Ya? Pueden ser objeto ¿quiénes pueden ser objeto? Los pródigos. Los que incurren en mala gestión. Los ebrios habituales. Comenzó el día lunes, termina el domingo y continúa. Los toxicómanos. Nada más. Los pródigos, los que incurren en mala gestión. Ese derrochador es el pródigo. Fiesta familiar. Sobrina, 200 soles. Para ti, 300 soles.
pero está chocando con la propiedad o con la necesidad de la familia. Ahí la familia, la esposa o los hijos o un pariente o un representante del Ministerio Público puede solicitar interdicción. ¿Responsable quién es? Se interpone interdicción si tiene propiedad. Pero si una persona es drogadicta pero no tiene nada, ¿quién va a interponer interdicción? Siempre que tenga propiedad. Por sentencia con inhabilitación. El Congreso te dice que quede inhabilitado por 12 años, por 10 años, el Congreso. Principalmente a sus oponentes dicen, no, lo quitamos de la contienda porque nos puede quitar votos, ya, retirado de la contienda. ¿Ya? Los derechos ciudadanos se suspenden. Artículo 33 de la Constitución Política del Perú. Los deberes ciudadanos. ¿Cuál es el deber de todo ciudadano peruano? Honrar a la patria. Eso es principal. Honrar. Tuvimos la oportunidad de viajar al extranjero, pero uno siente amor por la patria, nos quedamos, defendemos sus intereses, honrar a la patria. ¿Ya? Aquí, pues, los que hicieron la Constitución del 93 colocaron un deber del peruano, defender la Constitución. ¿Ya? Tienes un sueldo de 4.000, 5.000, 7.000, 3.000, 2.000, paga tus tributos. Si pagas tributos, tienes derecho de pedir más policías, medicamentos en salud, en los hospitales, ¿no? Si pagamos tributo. Tenemos el derecho de reclamar. El Estado compra diferentes medicamentos, paga médicos, docentes, a fiscales, etcétera, miembros de las Fuerzas Armadas con los tributos. Sufragar hasta la edad de 70 años. Podemos participar, estamos obligados a sufragar hasta la edad de 70, después de 70 el voto es facultativo. Si quieres vas, si no, no. ¿Ya? Mecanismo de participación ciudadana. Mira, chicos, mecanismo de participación es un derecho fundamental. Es un derecho de artículo 2 de la Constitución Política. Mira, primera generación, elegir y ser elegido. Derecho fundamental. Mecanismo de participación. Elegir, sufragar o ser candidato. Opinar sobre asuntos públicos. ¿Sí? Colaborar y tomar decisiones. Vas a tomar decisiones bajo evidencias. Un diagnóstico. ¿Ya? Vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública. Tenemos que vigilar a la persona que hemos elegido. Si no estamos vigilantes, cae en la corrupción. Y sabemos que el problema del Perú es la corrupción. Pronunciarse en el referéndum. Ha sido modificado por el Congreso actual. Nos ha quitado cierto derecho. Presentar iniciativas. Ciudadano. Podemos presentar proyecto de ley. Y podemos reformar, pero no ejercemos. Mecanismo de participación. Derecho fundamental. Derecho de participación. ¿Hasta qué edad el voto es obligatorio? Dije 70 años. Después de 70 es facultativo. Y tiene 80, pero ella se siente ciudadana, quiere ser considerada ciudadana, quiere sufragar. Si ella no va, no hay problema. Pero si una persona tiene 69 y no va, tiene que pagar multa. ¿Sí? El sufragio es un derecho y un deber. ¿Ya? Iniciativa, ¿qué quiere decir? Que el 0,3% de la población electoral del país puede presentar proyecto de ley. Eso se llama iniciativa de reforma constitucional. Pero que no sea, pues, anular, derogar. También han modificado. ¿Ya? ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa? El presidente de la República, los congresistas, los ciudadanos. 0,3% del electorado nacional. Iniciativa, hace un momento dije, 0,3%. Los ciudadanos
podemos presentar proyecto de ley. Aparte de los ciudadanos, está el presidente de la República, los congresistas, los otros poderes y órganos constitucionales autónomos. Pero también nosotros podemos presentar proyecto de ley, pero no ejercemos. Referéndum. El Congreso aprueba dictamen que restringe. Nos han quitado el derecho de participación ciudadana. Reformas constitucionales mediante referéndum. Antes, los ciudadanos con el 10% del electorado podíamos someter a consulta, modificar la Constitución o las leyes. Ahora no. ¿Y quién convocaba el referéndum? El Jurado Nacional de Elecciones. Ahora con la modificatoria, ¿quién convoca el referéndum? El presidente de la República, con autorización del Congreso. Ya no los ciudadanos. ¿Ya cuenta que han sido vulnerados ciertos derechos? Referéndum. En el antaño, 10% del electorado nacional. ¿Ya? Muy bien. Consulta popular o referéndum. Excepciones. Artículo 32. Pueden ser sometidas a referéndum. Reforma total o parcial. Ha sido modificado. Es una pregunta del boletín. Modifica los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadano, donde señala que para una reforma constitucional, esta debe ser convocada por el presidente de la República. Antes, ¿quién lo convocaba? El Jurado Nacional de Elecciones. Y el presidente no porque él quiere o ella quiere, sino por disposición del Congreso. Ahora estás pensando, pues, ¿y qué pasa si dentro de 10, 20, 15 años llegan al poder gente de izquierda y tienen la mayoría? Ahí mira lo que dice. Echa la derecha, la trampa. Ahorita tienen poder, no sé si es derecha, centro, pero es una mezcla total. Pero ha sido modificado. ¿Ya? Aprobación de normas que tienen rango de ley. Ordenanzas municipales, la descentralización. La ley de descentralización se puede aprobar por referéndum. ¿Ya? Muy bien. Revocatoria. ¿A quién se puede revocar? Nosotros hemos emitido voto, hemos elegido a un alcalde, a un gobernador, a un regidor, y ese regidor no, hizo promesas y ya en el cargo incumple. Entonces, y cae en la corrupción. Entonces, revocatoria. Revocamos a autoridades electas. 25% del electorado local, ¿ya? 25%. ¿Cómo llegó al cargo? Fue electo por la población, pero es incompetente. Remoción. El ministro de X cartera elige o designa como gerente de una entidad del Estado, pero es incompetente. Podemos remover. Pero esto es algo mira, si para revocar 25% y resulta para remoción 50%, el doble. Pero ahí está, pues remoción, podemos remover. Demanda de rendición de cuentas es cuando toda entidad del Estado tiene presupuesto. Y ese presupuesto se destina para objetivos estratégicos, objetivos nacionales, para construir carreteras, puentes, postas médicas, ¿no? Y ese presupuesto se destina al gobierno regional, al gobierno local, a los ministerios, diferentes entidades del Estado. Entonces, si es una autoridad local o regional o provincial, distrital o provincial y regional, podemos pedir cómo se está gastando el presupuesto destinado para dicha obra. Demanda de rendición de cuentas. Y la capacidad de interpelación que tienen los ciudadanos son susceptibles los cargos sujetos a revocatoria. ¿Qué quiere decir? Que fueron designados a través de una elección popular o designados a dedo. Remoción. 10% del electorado local. Demanda de rendición de cuentas es a los alcaldes,
a los regidores, a los gobernadores, a los consejeros regionales, y debemos ejercer este derecho para evitar o frenar, por lo menos frenar, no al 100%, la corrupción. Cuando la ciudadanía se activa, cuando la ciudadanía está despierta, los corruptos dicen, no, hay una ciudadanía muy despierta. No, no. Piensa antes de desviar el dinero. Entonces tenemos que, este es, chicos, control ciudadano, control. ¿Cómo controlamos? Y esto, por favor, es derecho de participación. Derecho de participación, sufragio, iniciativa en reforma constitucional, iniciativa en formación de leyes, referéndum, es participación. En cambio, esto es control. Revocatoria, remoción, demanda de rendición de cuentas, es control. Y con frecuencia, no sé por qué, se plantea esta pregunta. Revocatoria de autoridades. ¿Ya? Revocatoria de autoridades. Ya está. Otras formas, presupuesto participativo. En una oportunidad, una compañera, cuando llegamos en la ciudad universitaria, levantó la mano al final, profesor, yo vivo en una zona popular, un asentamiento humano, y en la parte inferior hay una cooperativa y urbanizaciones, y el alcalde está ejecutando obras en una urbanización. En cambio, donde hay necesidad, no ejecuta. ¿Por qué? Y resulta que su comité o el asentamiento humano no está organizado, no está reconocido y no participa en el presupuesto participativo. Si participa, lleva su proyecto bien planificado, se puede aprobar y ejecutar obras. Entonces, si una población está organizada, reconocida en la municipalidad, en la SUNAR, etcétera, y participa en la convocatoria del alcalde en presupuesto participativo, pues puede ganar el proyecto que presentó. Consulta previa. Consulta previa, jóvenes. Hay peruanos nativos, oriundos del país. Anco Fortunato o Quispe Mamani. Son peruanos netos de nuestra patria. Nosotros ya somos mestizos, una mezcla, pero hay peruanos netos. Esos peruanos netos se llaman pueblos originarios, comunidades nativas. Esa comunidad nativa puede utilizar el plumón, voy a suponer, esta es una comunidad nativa de la Amazonía. La vivienda, es una comunidad nativa. El subsuelo, según nuestra constitución, es del Estado, es de la nación. Y debajo del subsuelo encontramos petróleo, o encontramos oro, o plata. Resulta que ese pueblo no es propietario del subsuelo, es el Estado. Y el Estado puede entregar en concesión la explotación de recursos naturales, pero hay un pueblo originario. Y ese pueblo originario el Estado debe hacer una consulta que vamos a explotar dicho recurso. Y que, vamos a suponer, estoy pensando progresivamente, 5% de ingreso es para mejorar la condición, y se firman todos. Vamos a construir carreteras, vamos a mejorar, o sea, consulta. Pedimos la opinión. Se llama consulta previa. Pregunta de examen de admisión general. También está protegido por un órgano supranacional, un organismo de la ONU, OIT, Organización Internacional del Trabajo. Eso fue pregunta en el examen de admisión general. La consulta vecinal. Vivo en un distrito X y quiero ser parte del distrito Z. Pues es fronterizo y no está definido. Entonces puede, mediante un sufragio, decidir pertenecer a dicho
Puede pertenecer a cualquier distrito, si no está definido la zona fronteriza, ¿ya? Consulta vecinal de demarcación territorial. Muy bien, chicos. 8 en punto, ¿ya? 1, enano. Este es enano. Enano. 2, avión. Consulta previa, ¿ya? Ley de consulta previa. Consultar a la población nativa. Pedir su visto bueno, su autorización. 3, avión. 3, avión. ¿Ya? Y 4. A ver, chicos, ¿cuál es la respuesta? Es la facultad de los ciudadanos de someter a consulta la aprobación o modificación de normas, temas relativos a su desarrollo, como por ejemplo la descentralización. Derecho de participación, descentralización. Además, dice, también es una facultad ciudadana de control político de sus autoridades provengan de elección popular o designación directa del gobierno nacional, regional o local. Respecto a ello, las modificaciones realizadas por el Congreso de la República, artículo 40, 44 de la Constitución. ¿A qué se refiere, chicos? El referéndum ha sido modificado. Limitan el derecho de participación de la población. ¿Qué dije hace un momento? El referéndum antes era convocado por el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando un grupo de peruanos presentaba 10% de firmas, no, ya verificada por RENIEC, ha sido verificada. Entonces, se ha verificado, el jurado dice, sí, convocamos un referéndum. Ahora ya no. Lo convoca el presidente con autorización del Congreso. Limita el derecho de participación al referéndum. La clave es casa. Y eso sería la clave, chicos. Nos vemos en la próxima clase. Nos vemos. ¿Se entendió la explicación o estoy solo? Sí se entendió, profe. Todo bien, todo profe. bien. Ya, ¿Entendió, listo. profe? Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Chao.